Algún día estaré ahí abajo. Tachando la maldita oficina con champaña flameante. Clasificado entre los 10 primeros. Número 1 del top 10. Jesucristo, ¿quién quiere ese tipo de presión? Hubiera sido fácil para Jane Pita desmoronarse por completo. Un spin-off de Los Chicos que aparece justo en medio del cansancio, de que todo ahora es un universo, mientras el público ya está agotado de las franquicias, estirándose demasiado. Y luego llega la propuesta, universitarios madurando con superpoderes. La premisa es algo tan familiar que de inmediato provoca miradas cínicas y rodar de ojos. Simplemente se sentía como Los Chicos versión ligera. Las mismas ideas, pero reempaquetadas con dormitorios y drama de relaciones. En cambio, Jen Bell logra un truco que la mayoría de los spin-offs pasan por alto. Sabe que no está aquí para reemplazar nada. Se convirtió en uno de los spin-offs más exitosos jamás hechos. Todo esto a pesar de una tragedia real horrible. The Boys trata sobre el producto terminado. Superhéroes, celebridades, manipulación mediática, poder corporativo, las peores personas del mundo siendo tratadas como dioses. Gen B va en la dirección opuesta. Es una historia que pregunta, ¿cómo llegaron siquiera ahí? Y ahí es donde entra la Universidad Godolkin, que honestamente es una de las adiciones más inteligentes a este universo. Porque una vez que ves la idea de una universidad al estilo de los Juegos del Hambre, se siente obvio. Por supuesto, hay una escuela y un sistema establecidos para tomar a estas personas inestables y con superpoderes, y convertirlas en algo comercializable. Y obviamente, una corporación corrupta como Vote International industrializaría ese proceso. Y lo que obtienes es esta extraña e incómoda mezcla de vida universitaria y adoctrinamiento corporativo. Estos no son solo estudiantes, son productos en desarrollo. Cada clase y clasificación está ligada a qué tan valioso serás para Vote cuando te gradúes. No es qué tipo de héroe quieres ser, es en qué tipo de activo puedes convertirte para nuestra operación más amplia. Solo quiero ser una buena persona, pero Marie, tú no eres una persona. Para ellos eres un producto, una rara. Como audiencia que creció con programas como X-Men, la serie animada o cómics como Generation X, sabemos lo que esta idea puede ser. Chicos trabajando juntos y convirtiéndose en una familia elegida mientras aprenden a controlar sus poderes metafóricos. Gen B, al menos en la superficie, no hace eso. Tienes personajes que están descubriendo sus poderes, claro, pero más importante aún, están aprendiendo cómo comercializar esos poderes, cómo venderse a sí mismos, o cómo sobrevivir en un sistema que ya decidió su valor antes de que siquiera entiendan quiénes son. No estás viendo dioses destruir ciudades, estás viendo a chicos darse cuenta de que los están convirtiendo en esos dioses, quieran o no. Cada personaje está siendo empujado hacia una versión de sí mismo con la que todavía no se siente completamente cómodo. No como una historia de crecimiento, sino en una de o te conviertes en lo que este sistema quiere o te aplastará. Y esa tensión es lo que impulsa a todo el elenco. Tomemos a Marie, quien funciona como lo más cercano que tiene la serie a una perspectiva central. Su poder es de inmediato uno de los más visualmente impactantes e incómodos de la serie. La manipulación de sangre suena genial en teoría, pero la serie te obliga a enfrentar lo que eso realmente significa. Es invasivo, violento, y está directamente ligado a su propio trauma personal de una manera que nunca desaparece por completo. La serie se esfuerza en decirle una y otra vez que es una cruz repugnante que ella tiene que cargar. Así que Marie no solo está aprendiendo a ser una heroína, también está aprendiendo cómo lograr que la gente acepte lo que puede hacer. No te preocupes, no van a haber ninguna trampa. No mencionaremos a tu hermana. Bueno. ¿Qué quieres decir? Y ese es un camino muy diferente porque, en una historia tradicional de superhéroes, los poderes suelen ser algo en lo que te vas convirtiendo. Aquí, es más como si ella estuviera negociando con eso, tratando de descubrir cómo presentar algo inherentemente inquietante como algo que se pueda vender. Ese es un tema recurrente en todo el elenco. Jordan, por ejemplo, tiene una de las habilidades conceptualmente más interesantes del programa, cambiando entre formas que cada una tiene sus propias fortalezas. En teoría, es increíblemente versátil. En la práctica, se convierte en otra cosa que necesita ser simplificada, empaquetada y vendida a una audiencia que no le importa la sutileza ni los matices. Hay una constante lucha entre la identidad y la marca. ¿Qué es lo que siempre digo? Ser un héroe no se trata de la gloria, se trata de sacrificio. Y luego está Emma, cuyo poder está ligado a su tamaño físico de una manera tan llamativa que casi parece una broma. Cuando conocemos a Emma por primera vez, ella está tratando de lidiar con un pasado que la explotó como una novedad. Solo que, en lugar de ser el tema de algún circo de carretera, ella es el equivalente moderno de una estrella infantil. Es uno de los ejemplos más claros de cómo Jane Knight toma algo que podría haberse usado solo para la comedia o el espectáculo y lo replantea como algo profundamente incómodo e importante, como la aceptación corporal.
Todo en Shenpil trata sobre personajes que aprenden a presentarse ante el mundo. Cuando conocemos a Kate, la telépata, por primera vez, ella literalmente se mantiene a distancia para evitar el control. Sabes, podría quitarme el guante y obligarte. No lo haré porque para mí el consentimiento es lo más importante. Incluso André encaja en ese sistema de una manera que al principio resulta engañosamente familiar. Él tiene todo el tema del legado, la expectativa y la sensación de que su camino ya está trazado por quienes vinieron antes que él. Pero la serie no trata eso como una ventaja directa. De hecho, analiza el nepotismo de manera más profunda y prolongada, y cómo puede ser una forma de presión en sí misma. Porque el legado en este mundo no se trata de estar a la altura de algo noble, sino de mantener una marca, y esa marca es infinitamente más valiosa que los propios héroes. Mientras más tiempo pasas con estos personajes, más claro se vuelve que ninguno de ellos realmente controla su propia historia. Están reaccionando y adaptándose mientras intentan sobrevivir a algo que ya es más grande que ellos. Por eso el enfoque coral es tan importante, porque ningún personaje podría cargar con toda esa idea por sí solo. Necesita la perspectiva de Marie como una forastera que intenta entrar. Necesita el conflicto interno de Jordan sobre la identidad y la percepción, y la lucha de Emma con su autoestima, que está directamente ligada a cómo es consumida, tanto literal como figurativamente. André tiene que enfrentarse a su posición dentro del sistema mismo, siendo alguien que se beneficia de él y que poco a poco se da cuenta de lo roto que está. Todos son diferentes partes del mismo problema. Soy superhumana, ¿verdad? Hecha de acero. Y eso es lo que hace que el mundo se sienta cohesivo en lugar de fragmentado. También es lo que permite que la serie genere tensión sin estar aumentando la escala constantemente. Porque lo que realmente está en juego no es solo si van a sobrevivir a esta situación, es en qué tendrán que convertirse para poder sobrevivir. Esa es una pregunta mucho más oscura y con la que cualquiera se puede identificar, y es a la que la serie sigue regresando. Incluso la forma en que se conecta de nuevo con The Boys refuerza esa idea. Los personajes de la serie principal no aparecen como mentores o salvadores, aparecen como prueba de lo que sucede cuando logras sobrevivir a este sistema y de cómo se ve el éxito del otro lado. Hay una expresión sobre convertirse en socio en un bufete de abogados que dice que es como ganar un concurso de comer pastel, donde el trofeo es otro pastel. Ese es el resultado final del sistema de clasificación de Godolkin. Pisotea y humilla a tus amigos y a ti mismo en servidumbre a Vogt, para terminar con una vida entera de servidumbre a Vogt. Cada compromiso se siente como un paso más cerca de algo que no están seguros de querer ser. ¡Apaga la televisión, Jason Radar! ¡Tienes que matarlo! Y es ahí donde el programa realmente define su tono. No es solo cinismo por el simple hecho de ser cínico, es una crítica dirigida y específica sobre cómo las personas se mienten a sí mismas para obtener aprobación, o, en el mundo del programa, un alto rango. La rapidez con la que el programa encontró su voz y tono hizo que todos estuvieran increíblemente emocionados cuando se aprobó una segunda temporada. Y luego, posteriormente, todos quedaron con el corazón roto justo antes de que comenzara la filmación. En marzo de 2024, Chance Perdomo falleció trágicamente en un accidente de motocicleta mientras se dirigía a Toronto para comenzar a filmar la segunda temporada de Genpito. André no era solo otro miembro del elenco. Él era una parte clave del programa y de cómo el programa exploraba el legado, las expectativas y la complicidad dentro del sistema. Perderlo significó perder una de las conexiones más claras entre la experiencia estudiantil y la gran maquinaria de Vogt International. Eso no es algo que puedas simplemente reescribir fácilmente. Aquí es donde normalmente las cosas se desmoronan porque el instinto es arreglarlo con algún tipo de solución alterna, la más obvia de las cuales sería volver a elegir al actor. Con el mayor de los respetos para cualquier actor que haya sido reemplazado, es difícil imaginar a alguien más tomando el papel de André Anderson. Él tenía una química con el resto del elenco que realmente se sentía como si todos se conocieran y se agradaran de verdad. Eso no es algo que puedas simplemente reescribir fácilmente. En cambio, Jen Kuro decidió reescribir la temporada para incorporar también la muerte de André. Permitió que una tragedia del mundo real existiera dentro de la historia y dejó que el equipo y el elenco lidiaran con su dolor junto con los fans. La ausencia de André se convierte en parte del tejido narrativo de una manera que se siente orgánica y natural. Cambia la forma en que los personajes interactúan porque todos sienten un nivel diferente de responsabilidad. Nos enteramos de que André murió por complicaciones médicas después de que intentó mover la puerta de acero de su prisión. A lo largo de la temporada, descubrimos que André tenía expedientes médicos que mostraban que esto sucedía cuando usaba sus poderes, pero todo fue encubierto debido a su legado. Y por supuesto ni siquiera te lo dijo. Tenía lo que tiene su padre, sus microdesgarros neuronales. La escuela sabía que André se arriesgaba cada vez que usaba sus poderes, pero seguían animándolo a hacerlo simplemente porque eso era más valioso para ellos. Debido a que el programa ya estaba construido en torno a múltiples perspectivas, tiene la flexibilidad de absorber esa pérdida sin colapsar.
La perspectiva de Marie se profundiza mientras que los conflictos internos de Jordan se vuelven más notorios. El arco de Emma adquiere capas adicionales porque la dinámica del grupo en sí ha cambiado. Incluso el padre de André, Polaridad, asume un papel más importante. Con él tomando protagonismo, el programa aún logra abordar el legado y cómo Vought explota a las personas para conseguir lo que quiere. Y ese giro inesperado termina reforzando una de las ideas centrales que el programa ya estaba explorando, que no puedes controlar todo. Siempre le dije a André que estaba hecho de acero, pero no era así. Era de carne y hueso. Era mi carne y mi sangre. Lo que hace que la decisión de terminar Gen.Zoom junto con los chicos se sienta menos como una limitación y más como una continuación de esa filosofía. Este no era un programa que estuviera hecho para existir en un vacío. Sin el ancla de los chicos, Gen.U está un poco a la deriva, y el programa es lo suficientemente inteligente para reconocerlo, lo cual, sinceramente, es algo raro. Existe una versión tambaleante de este programa que simplemente sigue regenerándose con nuevos adolescentes, enfrentándose a unas autoridades escolares cada vez más oscuras. Pero ese es exactamente el tipo de pensamiento contra el que Gen.U estaba luchando desde el principio. La idea de que todo tiene que seguir y seguir, que cada éxito debe convertirse en algo más grande y más espectacular. Muchas veces, el movimiento más fuerte es detenerse. La mayoría de los spin-offs están hechos como pólizas de seguro. Puedes sentir eso mientras los ves porque hay una sensación subyacente de que el programa original ya se está acabando o perdiendo fuerza, y esta nueva cosa está siendo posicionada para tomar la posta. Gen.U no se siente así. Si acaso, se siente más pequeño y contenido, pero de una manera que, curiosamente, hace que el mundo de The Voice se sienta más grande, porque en lugar de tratar de aumentar las apuestas, cambia la perspectiva. Y en ese sentido, el programa en sí sigue un arco similar al de sus personajes. Sabe lo que es y está completamente feliz de contar esas historias. Y por encima de todo, sabe cuándo esas historias han terminado. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué otros spin-offs han funcionado tan bien o han superado tanta tragedia? Déjanos saber en los comentarios abajo. Y como siempre, gracias por ver Nerdstalgic.